Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las pruebas, pero mantienes tu vista arriba. Hay dolores que quiebran el alma y hay pérdidas que nunca se recuperan. Pero definitivamente tú eliges cómo transformar ese momento de tanta oscuridad y convertirlo en una luz que lleve esperanza y que sea un legado para aquellos que de una manera u otra necesitan de esa transformación. Hoy la invitada de Mujeres Empoderadas en su Palabra, Gisela de Ramos, nos cuenta cómo ella, junto a su familia, vivieron una tragedia que definitivamente no hay una palabra para expresar, pero sí hubo una herramienta que les permitió drenar todo ese dolor. Si estás pasando por una situación como esta o tienes algún familiar que esté pasando por un momento tan terrible como es la pérdida o el duelo, te pido que por favor compartas este episodio y que te quedes ahí para que juntos conozcamos cómo Gisela y la familia Ramos pudo superar esta situación tan, pero tan dolorosa. Bienvenida, Gisela, a Empoderadas en su Palabra. ¿Cómo te sientes, Gisela? Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte aquí. Sabemos que hoy estaremos compartiendo sobre un tema muy vulnerable, un tema que a la mayoría de personas que nos están escuchando, sé que será de gran bendición, impacto y al mismo tiempo va a servir de ese bálsamo para aquellas personas que posiblemente estén pasando por una situación similar a la que tú pasaste en determinado momento de tu vida. Quiero que antes de compartirme qué fue ese evento que viviste, me compartas cómo era la vida de Gisela antes de ese evento. Bueno, como Manuela lo dijo, mi nombre es Gisela de Ramos. Mi vida antes de lo que pasó, pues era una mujer ya estaba retirada, no estaba trabajando en el mundo secular. Estaba dedicada al mundo ministerial, trabajaba en mi iglesia, tenía a cargo el ministerio de oración de la iglesia, aparte de eso trabaja en la red de cuidado con consejería para mujeres y aparte de eso llevaba junto con mi esposo el ministerio de parejas, formábamos el grupo de matrimonios de nuestra iglesia y el día a día se nos iba en actividades, íbamos, veníamos, aparte de eso también era una madre presente en mi hogar, pendiente de mis hijas, pendiente de disfrutarlas, de comer con ellas, de irnos a tomar un café, de preparar una comida especial y salir de paseo. Todo eso estaba envuelto dentro de las mismas actividades de la iglesia, porque ellas también formaban parte de la iglesia y también tenían sus ministerios allí respectivamente. Y en ese momento, Gisela, ¿qué edad más o menos tenían tus hijas? Mis hijas tenía tres hijas, Angie, Giselle y Verónica. Angie tenía 32 años, Giselle tenía 26 y Verónica tiene 25. Verónica tiene 25. Tenía 25. En aquel momento. Exacto. Y Gisela, es como me cuentas, o sea, tu vida se desenvolvía realmente todo en cuanto a lo que tiene que ver con el ministerio, con la iglesia, madre a tiempo completo ya. Sí. Entonces, cuando ocurre ese evento en tu vida, que ahora vamos a hablarle a la audiencia a ver cuál fue el evento, ¿cómo Gisela define la vida de sus hijas en ese momento? Porque sabemos que la tuya estaba en torno al ministerio, sí, pero ellas, ¿en qué momento de su vida se encontraban? Sí, ellas estaban también dentro de la iglesia, formaban parte del servicio de la iglesia. Ella, Angie específicamente, tenía su emprendimiento particular, trabajaba con celebración de eventos como matrimonios, como bautizos, eventos, y al mismo tiempo ella formaba parte del liderazgo de la iglesia. Ella era líder de adolescentes dentro de la iglesia. Ellos tenían por cierto, se llamaba Tropa en Acción, eran puros adolescentes, y al mismo tiempo ella trabajaba en los sitios privados de libertad, guiando a las adolescentes de esos sitios.
Bendito sea Dios. Ella iba allí. Aparte de eso, Giselle, pues dedicada a la música. Giselle era cantante, esa era su pasión. Toda la vida eso fue su pasión. Ella formaba parte del grupo de adoración de la iglesia. También al mismo tiempo servía como líder de adolescentes, como acompañando a Angie, apoyando a Angie en lo que ella hacía, pues también. Y bueno, esa era su vida, era el servicio a la iglesia. Ok, realmente tú eras un modelo para ellas en cuanto a lo que tiene que ver con la vida de servicio, sí. dentro del ministerio a nivel de la iglesia. Sí. Entonces tu familia, estamos hablando que tu familia está integrada estaba integrada en ese momento por 5 miembros, 3 hijas junto a tu esposo, Sí. todos envueltos en el ministerio. Entonces, ¿cuándo ocurre ese evento que marcó un antes y un después en la vida de Gisela? Sí. Luego había un evento en la iglesia que lo iban a hacer aquí en los Estados Unidos, específicamente en la iglesia North Point en Atlanta, Georgia, y el liderazgo de la iglesia se venía a entrenar aquí y iba prácticamente casi todo el liderazgo de la iglesia saldrían para acá, para los Estados Unidos, y ellas estaban las 3 involucradas y las 3 venían. Resulta que eso fue en el 2013. Ellas salieron hacia Maiquetía, ¿verdad? Para venir a Estados Unidos. Y en Venezuela, para salir de Venezuela, necesariamente había que ir a la capital, porque todos los vuelos internacionales salían de la capital, y eso estaba casi 4 o 5 horas de donde nosotros vivíamos. Okay. El país estaba muy convulsionado porque se había muerto nuestro presidente Hugo Rafael Chávez, había muerto, y esa fecha en que ellas salían, al día siguiente, que ellas salían a Maiquetía, para los Estados Unidos, también mucha gente iba en las carreteras porque iba para el entierro del presidente en Caracas. Entonces ellas decidieron irse esa noche antes por carretera para tomar el avión al día siguiente en la mañana, y en lo que ellas se fueron por carretera, ellos habían alquilado un chico que los iba a llevar. Iban mis 3 hijas más una amiga de ella, tuvieron el accidente. Fue un accidente muy aparatoso. Realmente en ese entonces comenzaron, la inseguridad en Venezuela estaba muy, muy palpable, y era un grupo de personas que colocaban tornillos en la vía para que los cauchos se reventaran y la gente tuviese el accidente, y así ellos podían robar a las personas. El accidente fue muy aparatoso. Inmediatamente llegó una ambulancia, y esa ambulancia se hizo cargo de todo el caso. Yo me recuerdo que el Señor, de verdad, Dios lo tenga donde lo tenga bendecido, porque fue un apoyo para nosotros y para ella, porque quedó Verónica y quedó la amiga de ella, quedaron con vida. Y ellas 2 sí murieron. O sea, instantáneamente. Ellas murieron instantáneamente. Y realmente el choque de ellas no fue contra otro vehículo, sino, ¿cómo explicas que fue? No fue contra otro vehículo. Ellos iban en la vía y de golpe sintieron que los cauchos se les reventaron. El carro, la camioneta comenzó a rodar y se cayó como para un precipicio, ¿verdad? Cayó allí abajo. Y entonces ahí es cuando inmediatamente vienen los ladrones, los que ponen esto, e intervienen, ¿verdad?, para robar, pero no pasó esto porque yo digo que fue Dios, pues venía una ambulancia, y la ambulancia inmediatamente se volcó abajo, y ellos lo socorrieron. Hicieron todo el proceso de rescate. Sí. Y en ese momento tu esposo y tú estamos hablando en qué horario ocurrió ese accidente. Eso fue como, mira, nosotros pasamos todo el día en la casa. Nosotros le hicimos una despedida, comieron. Ellas venían a los Estados Unidos y nosotros no las despedíamos. Ese día fueron todos los amigos, las despidieron, oramos, y ellas se fueron, ¿verdad? Y eso fue como a las 10 de la noche cuando ellos salieron. ¿No era la primera vez que ellas salían? No era la primera vez, claro. A veces se iban en avión directamente desde Barquisimeto,
pero ese día ellas se fueron por carretera, pues, y en lo que pasó eso, como yo creo que habían pasado 3 horas después de que ellas salieron, cuando nosotros nos llamaron, y nos llamó la amiguita de ella con el celular de mi hija. ¿Misma amiga que estaba junto Sí, con tus ella. hijas Ajá. en el accidente? Ella fue la que nos pidió, ella fue la que me dijo, necesito que nos ayudes, estamos aquí, no encontramos qué hacer. Y yo pero decía, pero ya va, espera. Y yo no encontraba, de verdad, yo no encontraba a quién llamar, porque yo no quería llamar a mi hermana, que era la otra que estaba en Venezuela, porque yo decía, ella va a tratar de salir a carretera y ya era muy tarde. Entonces ¿Qué horario de la noche? Eran como las 2 de la mañana, 1, 2 de la mañana. Entonces yo lo que hice fue llamar al pastor. Llamaste al pastor de tu iglesia. De mi iglesia, y le conté, y él se movilizó, él me dijo, dame los teléfonos, y él llamaba a la gente, y ahí, bueno, pues comenzó. Cuando nosotros íbamos en la carretera, nos escribe el de la ambulancia, me dice, ando con su hija Verónica, ¿qué hago? Y yo le dije, ya necesito que usted esté aquí. Yo le dije, ya nosotros vamos en la carretera, pero ¿dónde están mis otras 2 hijas? Entonces me dijo, cuando usted llegue aquí, nosotros le explicamos. Pero yo, de verdad, por mi mente en ningún momento pensé que ellas habían fallecido. Yo pensaba que ellas estaban mal, pero estaban vivas. O sea, que realmente las esperanzas que tú tenías como madre, sí, claro, era que hasta el momento tú ibas a encontrar a tus hijas, ok, sí, un accidente, sí, posiblemente no te daban el estado específico en el que estaban, pero tú tenías la esperanza de que estuvieran, las 3 estuvieran vivas. Cuando llegué al sitio que quedé conseguirme con el de la ambulancia, en ese mismo momento ellos llegaron, en ese mismo momento el pastor llamó a Verónica en el celular, que Verónica cargaba el celular de una de ellas, y el pastor venía hablando el de la ambulancia con el pastor, y el pastor le dijo, pásamela a ella, y él me dijo, Gisela, así, ellas no resistieron, ellas fallecieron. Bueno, ya ahí eso. ¿Te lo dijeron en el...? Así, igualito como te estoy diciendo. Sí. Y ahí, bueno, el mundo se nos vino abajo, mi esposo, nos derribamos todos. De verdad que yo creo que estaba como en shock, yo no entendía lo que estaba pasando, y mientras estábamos ahí, el de la ambulancia me dijo, bueno, necesitamos trasladar a tu hija a una clínica, porque ella no se quiso quedar en el hospital. Que era la menor. Sí, ella no se quiso quedar en el hospital donde estaban mis otras 2 hijas, sino que ella dijo, no, yo no me voy a quedar ahí, yo no me voy a quedar. Y ella andaba en la ambulancia con los de la ambulancia, y nos fuimos a una clínica, y fue donde ella fue atendida. Y entonces, Gisela, en ese momento te dicen, tú no llegaste ni siquiera a llegar al hospital donde estaban tus hijas que ya habían fallecido. Estamos hablando de la mayor y la del medio en ese momento. Y entonces tienes que, en medio de la carretera, en medio del impacto de la noticia, entonces como que cambiar de ruta, sí. Ajá, a ir entonces a socorrer a tu hija que era la que quedaba entonces viva en ese momento. O sea, fue como un momento, y para describirlo de una manera, es como no te dio tiempo ni siquiera a llorar. Nada, y es que yo no sé cómo yo me sostenía. Yo lo único que llegué a la clínica, y ahí empezó a llegar mucha gente llegó aquí a Valencia, que no estábamos a casi 2 horas y media de donde nosotros vivíamos. Llegó casi que toda mi familia, la iglesia, todos estaban allí, y yo ni siquiera fui al hospital donde estaban mis hijas, nada. Mi esposo sí me dijo, ¿quieres ir? Yo le dije, no, yo no quiero irlas a ver, yo me quedo aquí. Yo me quedé con Verónica, y él atendió, él hizo todo el procedimiento con otra familia que le ayudó, un sobrino de nosotros que ahorita él no estaba. Él también falleció ahorita, no hace mucho que falleció. Bendito Dios. Y él fue quien lo ayudó, vamos tío, y estuvo con él junto con otro sobrino, y nosotros aquí, y él allá, y él venía. Eso fue muy terrible. Y de paso entonces yo le digo bueno, ya había amanecido, le digo a los doctores que yo necesitaba llevarme a Verónica. No, ella no se puede salir de aquí, ella tiene
fractura de cadera, ella no puede salir, triple fractura de cadera, ella no puede salir. Yo le dije, yo me la tengo que llevar porque yo tengo que enterrar a 2 hijas y no la puedo dejar a ella aquí. Entonces ellos me dijeron, bueno, te la vamos a entregar con el compromiso que sea de clínica a clínica. Tenía unos amigos que trabajaban en una clínica en Barquisimeto, ellos hicieron el contacto, la iglesia fue la que se movió, ellos buscaron donde lo íbamos, tenía amigos que trabajaban en la funeraria, ellos hicieron el contacto, la iglesia, todo. Nosotros no, prácticamente cuando llegamos ya directo, tenía unas, ya ellas las iban a velar en un sitio y Verónica estaba en la clínica. Y ahí, ¿En la misma ciudad entonces? En la misma ciudad, sí, yo me la llevé y ahí estuvo con sus amigas de la iglesia, estaban ahí con ella, la atendían mientras yo estaba por este lado aquí. Fue todo muy traumático, en serio, fue un momento muy doloroso, muy terrible. Y bueno, y todo el mundo convulsionado porque eran unas muchachas que no estaban de incógnita en la iglesia, era una iglesia grande, era una iglesia con más de 3,000 miembros, bendito. Imagínate tú, todo el mundo en la funeraria no cabía la gente, nosotros tenían que hacer como que fila para poder pasar, o sea, fue demasiado, todo muy complicado. Muy fuerte, no solamente emocional, sino también, yo diría que tú estabas en shock en ese momento, sí. Tú no asimilabas nada, eso es como si tú estuvieses, yo digo que yo estaba como que yo estaba ahí, yo lloraba, yo decía que yo no entendía nada. Durante todo el tiempo que estuve en la clínica yo decía, Señor, ¿qué pasó? O sea, no entendía. Realmente en mi mente habían muchas preguntas, muchas incógnitas. Y mi esposo dice que él sentía que cuando llegó a ver a mis hijas, él sentía que se le paralizó todo. Él sentía que él no iba a poder respirar, no podía. Él decía que sentía que se le iba la vida. Él decía, me siento muy mal. Y yo dije, bueno, aquí vamos. Él también se trasladó para Barquisimeto porque andábamos en un carro que le habíamos quitado a mi cuñada. Entonces un sobrino le dijo, tía, yo lo llevo. Y él estaba así dábamos como zombie, pues prácticamente. Como zombie. Realmente yo creo que es como el cerebro que manda como a alguna defensa ante el dolor, entiendo yo. Porque cuando tú estás pasando por una situación así, ya tú te conviertes como en un robot, más bien. Sí, era así. Después nos fuimos para la casa, después, sabes que estás en la funeraria hasta cierta hora y nos vamos a la casa y yo llegué, me acosté, yo no dormí nada en toda la noche, yo era puro pensar. Al otro día me levanté, estaban mi hermano y mi cuñada, se habían quedado conmigo, más una amiga que también, Carmen, tú conoces a Carmen, también se ha quedado allí conmigo. Y yo me levanté y dije, bueno, vamos a comer. Y preparé desayuno, no sé con qué fuerza yo lo hice. Bendito sea Dios, Gisela. Y nos fuimos para la funeraria. Y era así, como yo estuve en la funeraria todo el día y era como que, ya va. En mi país se acostumbran, ahora que digo en mi país, soy de República Dominicana, tú eres de Venezuela y estamos ahora mismo transmitiendo desde Texas, Estados Unidos. Entonces, en mi país se acostumbran que cuando las personas tienen una pérdida tan fuerte, le dan medicamentos, le proporcionan cierta tranquilizante para que la persona pueda ir asimilando al paso. ¿Te sometieron a ti? No, ese día no, yo no quise tomar nada. Yo estaba ahí y yo no quise tomar ni un medicamento ni nada. Lo único que sí sentí en algún momento que le dije a mi hermana, ella es médico, y le dije, me duele la cabeza. Y me dijo, te voy a dar una pastilla para el dolor de cabeza. Y le dije, para ver, ¿cuál es? Porque yo le dije, yo no quiero estar adormecida, no. Y ella me dijo, no, tranquila, confía que es una pastilla. Y me la tomé y ya sentí que mejoré el dolor de cabeza, pero yo en ese momento yo no tomé nada. Yo estaba en shock, pero no estaba adormecida, yo estaba adormecida por el Espíritu Santo, digo yo, pero yo estaba en mis cabales, pues, estaba consciente de todo lo que estaba corriendo, pero al mismo tiempo estaba como en shock. Pues. Eso es algo que uno no se lo explica, pues, realmente. No. Y fíjate que, hablando de que uno no se lo explica, yo estuve buscando las diferentes etapas del duelo. Y cuando una persona pierde a su mamá, le llaman, o a su papá, le llaman que es huérfano o huérfana.
cuando pierde bueno, el hijo ya tiene ese nombre, ¿verdad? Porque es un dolor expresado. Cuando tú pierdes, por ejemplo, diferentes seres queridos, a tu esposo, tú es viudo. Pero cuando se pierde a un hijo, no hay una palabra que describa ese momento tan fuerte, tan doloroso. Y con tu esposo, en ese momento él describe igual, o sea, su fortaleza fue como... Es lo que le venía a su mente, yo no lo voy a superar, yo voy a enloquecer, yo esto no lo voy a... Y es realmente eso, pues. Tú estás ahí, pero tú no entiendes nada de lo que está pasando. Había un momento que estábamos en la funeraria y la esposa del pastor me dice, vamos a ver a tus hijas. Oh my God. Y yo le dije, no, yo no las quiero ver. Y me dijo, tienes que verlas. Entonces yo le dije, yo no las quiero ver, le dije. Ella me dijo, bueno, yo no te voy a presionar. Sí. Cuando tú sientas que es el momento de levantarte y verlas, porque vas a sentir esa necesidad, tú lo vas a hacer. Entonces yo la miré y le dije, ok. Y yo me quedé ahí, venía la gente, nos saludaba y todo, y hubo un momento en que yo me levanté. Te levantaste. Yo me levanté y yo las vi, y ellas estaban muy bellas. Ellas estaban maquilladas y todo arregladas, y yo dije, wow, Dios, no puede ser. Pero la imagen de ellas que me quedó, estaban muy bien. Y me recuerdo que Giselle tenía una amiga, muy amiga de ella. Y Giselle ella, es la segunda. La segunda. Okay. Ella le dijo, amiga, ella era peluquera y era estilista, y ella maquillaba y todo. Ella le dijo, amiga, vamos a hacer un trato. Cuando tú mueras, yo te voy a maquillar. Bendito. Y si tú mueres, tú me maquillas. Estamos hablando que es una chica que en ese momento tenía 26 años. Sí. Y le dijo así, y ella le dijo, ay, amiga, no estés hablando de esas cosas. No, amigas, tenemos que, tú sabes, con el glamour todo el tiempo. Ay, y ella se sentía tan mal, pero ella fue y ella la maquilló. Y ella dice que ella ella con lágrimas en sus ojos, pero ella la maquilló. Y quedó muy linda, las dos, la maquilló a las dos. Y yo dije, wow. Y bueno, es eso, pues yo decía, tengo que verlas porque es la última vez que voy a ver su rostro. Sin embargo, su rostro lo veo reflejado en cada foto, en cada recuerdo, en cada momento. Están sus caras presentes. Estamos hablando, Gisela, que de ese tiempo, de ese suceso tan doloroso en tu vida, hasta hoy, ¿cuántos años han transcurrido? Han transcurrido, eso fue en el 13. En el 2013. En el 2013. Dios y estamos mío, en el 25. estamos en el 25. O sea que han ocurrido 13 años. 13 años. No, aproximadamente 12. 12, bueno, ya casi estamos a mitad de año, pero ¿en qué mes específicamente? Eso fue en marzo. En marzo, Dios mío. Fue el día, ese fue el 9 de marzo, el día que ellas partieron con el Señor. Mira, ahora que dices, eso fue en marzo. Cuando tu esposo me conoció, nosotros compartimos iglesia con Gisela y su esposo aquí en Dallas, Texas. Y fue en un evento que estábamos y él me conoce, o sea, me mira, se queda viéndome, como que nos sonreímos y eso. Sí. Y él me dice, tú te pareces a mi hija. Cuando él me dijo, tú te pareces a mi hija, yo pensaba, ok, se parece a su hija que está en algún lado de aquí, pues. Cuando meses después, porque no fue en ese mismo instante que yo me enteré, que yo me parecía a una de sus hijas que había fallecido, o sea, a la mayor. Sí. Y mira, hasta así escalofrío porque yo nací en marzo. Y así como que me quedé muy fría porque cuando me entero y asocio el momento en que él me dice, tú te pareces a una de mis hijas, me imagino el dolor tan grande, o no sé lo que podía haber ocurrido en su corazón en ese momento, de que decirme, oh, tú te pareces a mi hija, y cuando yo voy, fue meses después, entonces ¿qué busco? Dios mío, bueno, fue una publicación justo de Facebook que tú hiciste,
y ahí descubro que su hija estaba fallecida y digo, Dios mío, Padre Celestial, ¿de qué momento, cómo tú porque no conocemos, no sabemos a quién vamos a conocer en determinado momento? Y él cuando te veía en la iglesia, que te veía adorando al Señor, me decía, se me parece demasiado, Angie. Porque así, con la misma actitud que ella adoraba al Señor, así, él te veía y decía, se me parece mucho. Yo no te decía nunca nada. Yo, sí, no, sin embargo, a ti te veía un poquito así como distante. Y yo decía, pero yo no sé, yo a ella no le puedo decir tú. Yo a ella no le puedo, no sé qué me pasa, pero yo no me sale de mi boca decirle tú. Obligatoriamente hay en mí un respeto, pero de una manera como reverencial, pero no es algo que yo como que lo manipulo. No, es algo natural. Y me pasaba mucho, Gisela, te digo que hasta tal punto que yo decía, caramba, ahora me siento mal porque en medio de las conversaciones que teníamos así común, yo decía, no, usted, tú, no, bueno, ¿cómo te digo, Gisela? Y que no es casualidad. Sí. Yo digo que Dios tiene un propósito para cada cosa. Sí. Y realmente es algo que me salí un poquito de la entrevista, pero era algo que sentía la necesidad de decírtelo, porque yo sé muy bien que para todo hay no un por qué, sino un para qué. ¿Para qué? ¿Encontró Gisela ese para qué en medio de tanto dolor? Bueno, yo una vez le dije al Señor, Señor, si esto que ocurrió es para que mi familia te conozca, pues yo me quedo tranquila. Pero no sé si ese era el para qué. Más adelante, cuando estemos en el cielo, cuando esté con el Señor cara a cara, me dirá Él para qué, pero es difícil porque cuando tú dices los planes de Dios son perfectos, su voluntad es buena, perfecta y agradable, todo lo que nos ocurre nos ayuda a bien. Sí. Aunque tú no lo entiendas, tú dices, bueno, yo lo acepto. Así es. Yo lo acepto. Pero cuando te refieres a tu familia, solamente tu núcleo, tu esposo, tus hijas conocían del Señor en ese momento y los demás entonces no. Bueno, yo llegué a los pies del Señor por una cuñada y prácticamente pues todo mi núcleo familiar, pues prácticamente los únicos que somos cristianos somos nosotros. De acuerdo. O sea que realmente... Y mi cuñada con su respectiva familia, pues, porque ellos han sido cristianos. Pero yo sé que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Amén. Y realmente verlos a ustedes en ese proceso tan difícil y ver la actitud así de confianza y convicción que tú tenías en medio de todo ese dolor. Y lo dije, el día que enterraron a mis hijas, el pastor dijo, Gisela, si quieres decir algo. Y yo dije, yo nunca me imaginé que yo estuviera enterrando a mis hijas. Yo pensé que mis hijas me iban a enterrar a mí. Pero si esto que está ocurriendo es para que mucha gente conozca de Dios, pues yo lo acepto. Eso le dije al Señor, yo lo acepto. Y se me empezó a acercar gente que dijo, sí, yo me voy a portar bien, yo voy a hacer las cosas como tenían unos amigos, un amiguito que él siempre se salía del carril y él me dijo, te prometo que me voy a portar bien. Y ahorita está casado, entregado a la iglesia, todo. Y yo digo, bueno, y muchos se habrán reconciliado con el Señor en ese momento. Uno pues no, los planes de Dios pues muchos ni los conoce, pero o sea, no sé a cuántas personas hemos impactado, pero pero Dios sí lo sabe. Amén. Yo sé que sí, Gisela. Yo sé que sí, porque es que es algo que es inimaginable y que al mismo tiempo Dios lo utiliza. Y una muestra de eso es este libro que tenemos acá. Vamos a hablar de... Sí. Yo diría que estoy sosteniendo aquí en mis manos un propósito gigantesco. Cuéntame de este libro, o sea, cómo de ese proceso tan oscuro, Gisela y su familia, la familia Ramos, decide emitir tanta luz por medio de este libro.
Sí, tú sabes que pasaron, ¿qué? Porque ese libro lo escribí, pasaron 4 años, en enero del 2017 estábamos en un ayuno de la iglesia y el pastor decía, ¿qué es eso que Dios te está mandando a hacer y tú todavía no lo has hecho? Me recuerdo que fue lo que él dijo. Pasen adelante todos aquellos que el Señor les está hablando de algo que tienen que hacer. Y yo sentí en ese momento que yo pasé y yo dije, el libro, porque yo dije, ¿y si escribo un libro? Porque a pesar de que había pasado todo eso, a pesar de que yo estaba viviendo mi dolor, pues me llamaban para que consolara a la gente. Yo le decía, pero ¿cómo voy a consolar yo a la gente si yo todavía estoy recibiendo consuelo? Ay, Dios mío. Entonces yo dije, bueno, pero si el poquito tiempo que tengo en mi proceso he ayudado a personas, entonces yo pienso que lo mejor es que escriba un libro, porque ahí la gente puede decir, bueno, vamos a ver, pues que no todo lo que a mí me funcionó, a ti te puede funcionar, pero sí muchas cosas te pueden ayudar. Ayudar, claro. Y yo me recuerdo que yo llegué ese día a la casa y le dije a Verónica, ¿sabes qué? El pastor dijo este llamado y yo siento que yo tengo que escribir ese libro. Nunca en mi vida había escrito un libro, ni tenía idea de cómo se hacía. Eso te iba a decir, a pesar que tú eres maestra. No, sí, lo que hice fue mi tesis cuando me gradué de mi maestría, pero entonces yo llegué y dije, esa misma noche yo me quedé, Verónica, bueno, sí, mami, vamos a hacerlo y todo. Y yo me quedé orando ahí al Señor y de golpe yo dije, ¿qué nombre le pongo? No tenía nombre. Entonces yo dije, empecé a escribir varios nombres, pero dije, bueno, he oído que muchos dicen que el último que se coloca es el nombre, no me voy a preocupar por el nombre. Pero voy a escribir varios subtítulos. Y yo me recuerdo que yo escribí 10 subtítulos. En ese. Y yo dije, Dios, yo sabía que eso no venía de mí. Claro. Entonces yo escribo esos 10 subtítulos. Le estabas poniendo nombre a tu dolor. Sí. No es tan fácil. O sea, sí. una historia bonita uno la cuenta y uno dice, sí, no, le voy a poner. Sí. Entonces yo al día siguiente le digo a Verónica, mira, sabes que esto es lo que escribí anoche. Y ella me dijo, oh, mami, esos subtítulos están muy buenos. Sí, vamos a darle, me dice ella. Pero ella tenía planes de venirse ya para acá, para los Estados Unidos. Porque estábamos como en el mes de enero. Entonces, yo digo, pero ¿y ahora qué le escribo dentro de esos subtítulos? Yo puedo tener los subtítulos. Antes que me digas el título del nombre, Verónica, como su pérdida de no una, sino 2 hermanas, y también al mismo tiempo tener que recuperarse de ese accidente, me imagino que tuvo que pasar por un proceso de ayuda. Ustedes. Sí, todos pasamos por el proceso de ayuda. Ella, nuestra psiquiatra, que es Birmeli, ella iba casi que 2 veces, 3 veces por semana y tenía sus citas con ella. Tenía la cita con nosotros. Ella hacía la terapia, la hacía ya en la casa. Y aparte de eso, después yo quedé yendo a las citas, pero ella venía a hacerle la cita a Verónica porque Verónica no se podía levantar. Verónica quedó mucho tiempo que ella no se podía levantar para nada, ni para hacer sus necesidades. Uh-huh. Entonces, y una amiga mía me dijo, vamos a aprovechar ese momento que Verónica está ahí, que no se puede mover, y yo la voy a enseñar a hacer joyería y todo eso. Ay, Dios mío. Y de ahí salió su pasión por eso. Ella iba, le daba sus clases. 2 amigas mías iban y le daban sus clases. Ellas saben de quién estoy hablando. Aprovecho y les digo que ese episodio con Verónica los vamos a tener aquí en Empoderadas en su Palabra, porque es una artista espectacular y quiero que conozcan cómo ella transformó su dolor en medio del duelo, lo transformó en un don extraordinario, sí, que es darle vida a joyas personalizadas. Pero vamos a seguir con la entrevista con Gisela, porque Verónica nos va a contar ella misma cómo vivió ese proceso de sanación. Sí, entonces comencé a escribir el libro y yo dije, bueno, este es el momento, y empezamos a escribirlo, pero lo que pasa es que yo escribía y lloraba mucho, entonces no seguía escribiendo. Y al otro día intentaba otra vez, me sentaba en la computadora, volví a escribir y volvía otra vez a llorar y llorar y llorar y nada. Me paraba y después un día dije, bueno, Señor, esto tiene que
prosperar. Entonces dije, voy a hacer una cosa, voy a sentarme, voy a llorar y voy a escribir llorando. Ay, Dios mío. Porque O sea, tú misma te hiciste un autoacuerdo. Sí, entonces yo escribía y lloraba. Y nadie, absolutamente nadie, solamente Douglas, Verónica y yo sabíamos de ese libro. No nadie, ni mi familia, nadie, ni en mi iglesia, nada. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y bueno, y ahí estaba. Cada vez que iba a empezar llenaba un capítulo y cada vez que iba a empezar el otro, me llegaban mensajes, alguien me llamaba y me daba una palabra, alguien me escribía y me decía algo. Y yo iba pum, 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 recopilando todo lo que me decían y de una vez para sentar y escribía y escribía. Pues la parte que le tocaba escribir a Verónica, ya Verónica se había venido. Dios y mío. Verónica le digo, Verónica, el libro tiene que salir y falta tu parte. Y ella, donde estaba, no tenía computadora, no, y entonces ella lo escribía y ella me lo leía en audio y yo lo escribía. Dios mío. Y así pusimos. Y le dije a Douglas, falta tu parte. Y Douglas también le pasó. Douglas fue muy doloroso escribir. Él escribía y, bueno, hasta que por fin el libro estuvo. Y cuando estuvo le dije, se lo voy a mandar a mi pastor para que lo lea. Y con Douglas como hombre, y discúlpame, para esos hombres que tengo espectadores que ven nuestros episodios de Empoderadas en su Palabra, ¿cómo tú describes y que tú viviste viendo a Douglas ese superar ese duelo, pero que a veces los hombres en esa masculinidad les cuesta? Uh-huh. Ellos quedan con ese duelo adentro. Ellos no lo brotan, no lo sacan. Porque uno va con una amiga y uno habla, y uno drena, y uno llora y uno drena. Él era como más difícil porque él estaba ahí. Sin embargo, yo a veces dudaba de que si es verdad que Dios existe, si será que esto que está ocurriendo. Y él me decía, no, él estaba muy firme en la palabra. Él estaba, porque su fortaleza fue que él se llenó de la palabra de Dios y de prédicas, porque el pastor nos los aconsejó, lean prédicas del cielo. Y él se oía las prédicas de Armando Alducín para arriba, para abajo, para el norte, para el sur, todo el tiempo. Pastor. Y entonces, claro, él estaba fortalecido, pero por dentro llevaba su dolor. Claro. Y él decía, yo siento una nube que me persigue con mi dolor. Y yo le decía, no puede ser. Y cuando íbamos a veces a consolar a personas, él no podía, él lloraba ahí delante de las personas porque todavía, pero él dice que cuando él escribió el libro, él logró drenar mucho. Eso le ayudó demasiado, nos ayudó a los tres, mucho. Y bueno, y cuando le mandó al pastor el libro y el pastor no me escribe, no nada, y yo decía, ay, ¿será que al pastor no le gustó? ¿Será que ese libro está malo? ¿Será? Hasta que un día por fin el pastor me escribió y me dijo, ese libro está muy bueno. Dios mío. Muy bueno. Y sí estoy dispuesto a hacerte el prólogo. Estamos hablando que es el mismo pastor que te dio la noticia. Sí, el en mismo ese pastor. momento. Ajá. Dadores de noticias agradables. Sí. Pero una noticia de que no era una, sino 2 de sus hijas. Sí, fue muy terrible. Súper fuerte. Y eran muy amadas, eran chicas que eran muy amadas dentro de la iglesia. Fue como que la iglesia viviendo también el dolor. También hubo un duelo ministerial. Sí, prácticamente. Una comunidad, porque mira, las chicas privadas de libertad, en un momento fui a visitarlas porque vas a ir a llevar una palabra. Y ellas le dijeron que yo era la mamá de Angie. Y ellas se me acercaron y ellas me dijeron, nosotros amábamos a Angie. Ellas me empezaron a hablar de Angie, que ay, yo no podía oírlas. Y ella me dijo, una chica se me acercó y me dijo, Angie me dijo, prepárate porque un día vas a estar afuera. Y cuando vas a estar afuera vas a tener un proyecto grandísimo. Y ya pronto voy a salir. Y es oír esos testimonios, todo muy... Y otra cosa, las personas que nos llevaban el duelo en la iglesia, la psiquiatra era una de las mejores amigas de Angie. Las terapeutas, psicólogas, eran amigas de Giselle, eran amigas de... O sea, todos estábamos como involucrados. Autoconsolándose, sí. Autosanándose realmente. Sí, fue todo muy... Es algo fuerte. Gisela, cuéntame cómo fue en el momento que les tocó nuevamente volver a la casa, entrar a la habitación de sus hijas. ¿Cómo
¿Cómo fue eso para ustedes como familia? Lo Sí. hiciste. Bueno, yo recuerdo que yo duré cierto tiempo, ciertos días que yo no entraba a sus cuartos, no entraba. Y yo me recuerdo que como a la semana de haber ocurrido todo, la red de cuidado de la iglesia se trasladó para la casa y ellos nos comenzaron a hacer terapias grupales. En esas terapias estaba Verónica, estaba Douglas, estaba María Fernanda, que era una chica que nos ayudaba en la casa, y estaba yo. Entonces ellos, una terapia fue entrar al cuarto, cada quien iba a entrar e iba a escoger una cosa de cualquiera de ellas, una y de la otra. Yo me recuerdo que yo agarré un suéter y agarré... Ellas compartían el cuarto, ellas compartían Sí, habitación. había un cuarto que estaba Giselle y Angie, y Verónica tenía su cuarto aparte. Dios mío. Entonces, bueno, entramos a ese cuarto y cada quien agarró algo. Y después entonces hicimos una dinámica, yo no me recuerdo muy bien, pero era el escribir algo y después eran unos papeles que quemábamos. Y entonces ella dijo, es como que estamos quemando esto porque ya esto no va a existir, pues ya eso no. Entonces, así mismo como lo hicimos con ese papel, vamos a hacer con el objeto que agarramos de ella. En el momento que ya consideremos conveniente, ella no nos dijo cuándo, cuando usted considere conveniente, usted lo va a votar. Entonces, uno no quería votarlo, imagínate tú. Entonces, bueno, pero sí llegó el momento en que teníamos que hacer caso, pues entonces lo hicimos, como para que tú te desprendieras un poco de las cosas. Y bueno, y el entrar a sus cuartos, estaba sus ropas. Ella tenía mucha ropa que ellas, toda la ropa así nueva y todo, ellas la tenían en la maleta. Y esa maleta la robaron, eso sí se lo robaron, en el sitio donde llevaron la camioneta, donde quedó la camioneta detenida. Entonces, bueno, pero sin embargo estaban sus cosas allí y muchas cosas guardamos, otras cosas regalamos. Alguien me dijo, yo tengo un sitio donde se los llevo y los dono a personas y donamos sus cosas. Fue muy doloroso desprenderse de eso, no lo hicimos todo de un momento, sino que poco a poco íbamos íbamos saliendo de esas cosas. Lo hicieron en común acuerdo entre los tres. Entre todos, junto con la terapeuta y la psiquiatra. También nos dijo, un día de cierre hicimos como los proyectos de vida de cada quien. Entonces tú ibas a plasmar qué pensabas hacer con tu vida, cómo ibas a continuar adelante, y eso también lo hicimos, me recuerdo yo. Y así pues una dinámica grupal que hicimos. Te agradezco que compartas esta estrategia, Gisela, porque realmente hay personas que posiblemente están pasando por esa situación ahora y no saben cómo desprenderse. O sea, piensan que si sacan o se desprenden de esas cosas materiales están olvidando a sus seres queridos. ¿Qué le dirías a esas personas que realmente, cuando tú atravesaste por ese momento, cómo te sentiste al tener que desprenderte de esas cosas materiales? Sí, no es fácil, porque las cosas no son muy fáciles. Sin embargo, pues lo hicimos. Nosotros tampoco agarramos que todas las cosas y las vamos a regalar. No, nosotros fuimos saliendo poco a poco de sus cosas. Yo me recuerdo mucho que Angie tenía unas botas que ella las amaba, esas botas, y todas sus amigas sabían, ella le decían las botas del caminante, algo así, ellas le tenían un nombre, y a quién le iba a quedar las botas, y ellas decidieron dársela a una amiga de ella, que también se parecía mucho a ella, y ella es muy contenta, pero bueno, hay que, a la larga, esas cosas, nada hacemos con ella, nada hacemos teniendo sus cosas ahí guardadas. Es preferible que si están en buenas condiciones, otras personas las usen. ¿Tú crees que pasaste por depresión, Gisela, en esos momentos? Casualmente me entrevistó una psicóloga y yo le dije, pero es que yo no me sentí deprimida. Y ella me dijo, en toda tristeza hay depresión. No caíste en lo profundo, pero sí tenías depresión. Y nosotros fuimos después medicados. La psiquiatra a nosotros nos medicó. Tanto a todos nos medicó. Es necesario porque es necesario que ustedes ya han pasado por mucho dolor y ustedes necesitan producir la hormona del bienestar. Entonces,
por eso tuvimos que ser medicados. Que a veces entendemos, no, es que no hace falta porque en el caso tuyo que eres una mujer con un carácter fuerte y que lo pudiste de una manera u otra transformar, pero aún así fue necesario, porque humanamente hay cosas que tú no te las ibas a explicar. Claro, claro. Y qué bueno que... Y es como que tu cerebro también se enferma. Porque es justamente por lo que la psicóloga o la terapeuta te recomienda que te debes medicar. Que era necesario. O sea, escuchen bien, si tienen a alguien a su lado que está pasando por un duelo, se hace necesario. No es que van a continuar como un adicto con ese tipo de medicamentos, sino pero por un tiempo es necesario. Exactamente, por un tiempo es necesario. Vamos a revelar entonces ahora sí el nombre de esta joya, esta herramienta. Yo creo que lo describiría, es un propósito que Dios permitió por medio de ese proceso tan doloroso que ustedes vivieron como familia, que fuera plasmado en páginas. Sí. Cuéntame de este hermoso proyecto. Le pusimos ese nombre, lo que no podemos retener. ¿Por qué? Porque, mire, verdaderamente la muerte es algo que nosotros, o sea, la familia que Dios coloca a nuestro lado, nosotros nunca la vamos a poder retener. Nosotros lo que podemos hacer mientras ellos estén en vida es amarlos. Es amarlas, es valorarlas, es servirles. Y un momento cuando ya ellas no estén, o cuando ellos no estén, tú no vas a poder hacer nada. Yo me recuerdo, cada día me recuerdo porque Giselle en la noche llegaba, se acostaba con nosotros en el cuarto y mi esposo comenzaba a abrazarla, y yo le decía, ya Giselle, vete para tu cuarto. Y yo después decía, wow, cuánto quisiera que estuviese aquí conmigo para poderla abrazar. Dios mío. Y entonces eso es muy doloroso. Claro. Entonces por eso yo dije, ese nombre es... No podemos retenerlas. El momento que sea que ellas tengan que partir, ellas van a partir, porque salgan del país, porque formen un hogar o porque partan de esta tierra, ¿verdad? Entonces nosotros nos quedan son los recuerdos. Pero si tú, mientras ellas estuvieron en vida, tú las amaste, tú las valoraste, entonces a ti te queda como ese recuerdo bonito, eso que tú dijiste, bueno, por lo menos las aproveché mientras estaban en vida. Claro, es bueno, a veces se nos queda ese dolor, porque justo no fuimos como debimos ser, a veces se nos queda ese, porque no, como estás diciendo tú, porque no lo abracé cuando podía. Exacto, porque no le dije que la amaba, porque no le hice esto, porque... Exacto, posiblemente tú, ese día que te despediste, me imagino las veces que eso pasa por tu mente. Sí. ¿Hubo algún beso, un abrazo que no di, no le entregué todo en ese momento? O sea, son tantas cosas. Y me recuerdo mucho que le dije al muchacho que iba a conducir, le dije, mira, le dije, llevas mis 3 grandes tesoros, así que maneja por favor con cuidado. Eso se le habrá quedado también a él grabado en su mente. Dios mío. ¿Lo has vuelto a ver a él? No, no lo he vuelto a ver, más nunca. No sabes qué pasó con su vida de fe ni nada. Yo lo perdoné, pero ya. Hablemos del perdón, Gisela. Dentro del duelo, ¿cómo se vive ese perdón? Les decía a ella, no, ustedes se fueron y me dejaron. Yo me sentía abandonada, abandonada. Y yo les decía, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué se fueron? Porque tantos sueños que habían, tantos proyectos. Y dije, bueno, las perdono. Porque dentro de todo, pues... Te queda ese sí. Caramba. O sea, ¿a quién le voy a pelear? O sea, ¿a quién le voy a decir todo esto que tengo guardado? Sí. Y que conste, Manuela, que hoy estoy diciendo cosas que nunca las había dicho. Ay, por primera vez las estoy diciendo en este momento. Gracias por darnos y depositar esta confianza, porque yo sé, ahí donde ustedes la ven, es una persona que cuando yo la conocí, ese carácter fuerte y esto, y es una persona que yo creo que Dios le ha permitido ponerse esa coraza para poder ser bálsamo a otros. Sí. Yo creo que yo te miro así, o sea, es como, me pongo, me quito el saco de vulnerabilidad y mejor pues cubro a otro. Sí, es así. Y créeme que
que te reconozco, te admiro. A veces no entendemos el por qué, pero tú convertiste este por qué en un para qué extraordinario. Y tan extraordinario que mira cómo sanaste con la intención de ayudar a otros. Sí, dijiste algo que me gustó mucho en lo que me mandaste, que decía, sintiendo que el dolor no se supera, sino que se transforma. Eso me gustó. Y es verdad, tú vives con ese, ya no es ese dolor que como cuando yo me levantaba que sentía que el corazón lo tenía partido en 2 pedazos, pero sí a veces voy por aquí, a Giselle le gustaba mucho este país. Dios mío. Y Giselle me decía, mami, un día yo me voy a venir a vivir para acá y yo te voy a mandar a buscar. Ay. Y entonces la hija mayor le decía, pero ¿y por qué? ¿Por qué tú no la vas a quitar? Y entonces cuando voy caminando por las calles, vamos paseando y algo, yo digo, qué distinto hubiese sido a lo mejor si ustedes estuvieran aquí, pero bueno, yo pienso que están en un mejor lugar, esas están más felices que nosotros aquí, pero sí, siempre las extraño. En algún momento, ahora que hablas, sabiendo que tus hijas partieron por medio de carretera, ¿en algún momento te pasó el resistirte a conducir? Sí. No a conducir, sino cuando Verónica manejaba, cuando Verónica empezó a manejar aquí, yo decía, ay, ahorita me llama y me va a decir, mami, choqué, yo no lo quería, señor, no. Y un día me llamó y me dijo, mami, me chocaron, y yo, wow, lo que temía. Entonces, pero como Job, sí. Eso que temía me aconteció. Y yo me recuerdo que llamé ese día a mi psiquiatra. Le dije, necesito que me ayudes, estoy luchando con este temor. Cada vez que sale me da mucho temor de que pueda pasarle algo. Y entonces, bueno, comencé a trabajar un poco el temor. Gracias por esa vulnerabilidad en cuanto a ese proceso de sanación es constante, Es constante, sí. Para esas madres, y traigo a colación, hace menos de un mes ocurrió una tragedia en este estado donde estamos, que fue que en un campamento de niñas fue azotado. Imagínate que te dan la oportunidad, Gisela, de hablarles al menos a una de esas madres que están pasando este dolor. ¿Qué le diría, Gisela, a esas madres que posiblemente hoy por hoy, lo sé, no encuentran consuelo? Bueno, yo les diría que la vida no termina con la muerte. Yo les diría que hay esperanza y que un día ellas verán nuevamente a sus hijas. Sus hijas están en el mejor lugar y sus hijas estaban adorando al Señor. Ellas estaban adorando al Señor porque ellas estaban en un tiempo de apartada. Y así Dios las apartó. Así las apartó y así las tiene ahorita, las tiene con Él y ellas están disfrutando más de los días que disfrutaron en ese campamento. Ellas están mejor. ¿Es fácil entenderlo? No es fácil, porque las extrañamos, porque las queremos tener con nosotros, pero la esperanza, tomen la esperanza como un estilo de vida, como un estilo de pensamiento, sabiendo que esto pasará y que un día ellas se reunirán con sus hijas. Mi esperanza es que un día Dios vendrá por nosotros, nos encontraremos con Él y yo me encontraré nuevamente con mis hijas. Gloria a Dios, Gisela. Gracias por esa fortaleza. Gracias por ese mensaje tan extraordinario y gracias porque está siendo la voz de muchas personas que no se atreven a drenar todo ese dolor. Y aún así tú estás aquí en representación de esas madres. Sí. Sé que más de una, a nivel de todo el mundo, imagínate, a diario se pierden vidas y también somos transformados por estos sucesos, ¿verdad? Entonces, para las personas que quisieran adquirir esta herramienta de sanación, dile a las personas, Gisela, ¿dónde pueden encontrar este libro? Ese libro está en Amazon. Antes lo teníamos en Venezuela en varias librerías, pero cada vez se hizo más difícil. Entonces, ahora está solamente en Amazon. Cuando la gente en nuestro país lo necesita,
yo trato de enviarlo con personas que viajan a Venezuela. Y tuve un caso de una chica de Venezuela que estaba en Chile y perdió 2 niñas. Dios mío. En un accidente, un autobús la atropelló. Y yo busqué la forma de hacerle llegar ese libro a la mamá. Pude de una u otra forma hablar con la mamá, consolarla. Estuve un tiempo con ella, mentorizándola y hablaba y le hice llegar el libro a través de una prima de ella que estaba aquí en la Florida y se lo mandé a ella y ella se lo hizo llegar a la persona. Realmente este libro ha convertido a tu familia en un proyecto de vida, Sí. de sanación hacia otros. Sí, claro. Antes de que termine la entrevista, ahora que me hablas de lo que has hecho en Venezuela, vi una publicación de años después de tu hija Giselle, que es la segunda, ¿verdad? La del medio era en ese momento, que ella tenía pasión por componer canciones. Sí. Cuéntame qué pasó con esos Sí. sueños de Giselle. Giselle había sacado un CD promocional aquí en Florida y ella tenía, después de ese CD promocional, ella iba a sacar su CD, o sea, ese era un sencillo con la canción Acompáñame. Y ella tenía entonces hacer el CD, pero ella solamente lo dejó con voces, con todo, lo dejó casi listo, Dios mío. pero no lo terminó. Entonces el chico que trabajaba con ella, que todos los días se reunían para ella grabar y llevaban las canciones, son como 10 canciones, él me dijo, yo le aseguro que yo le termino ese CD. Y bueno, y un día me dijo, vengan, ya está listo. Y eso también fue muy doloroso oír ese CD. Fuimos a su casa y nos puso cada canción. Entonces yo dije, wow, él tardó mucho. Él me había dicho que lo iba a hacer, pero él también cada vez que se ponía sentía mucho dolor y le costó, pero a la larga lo sacó. Y justo cuando nosotros vendimos el libro, estaba el CD, entonces nosotros vendíamos el libro con el CD. Con el CD. Con el CD. Y ella tiene en el YouTube, tiene también abierta su página donde tiene todas las canciones que ella sacó. Si alguno quiere escucharla, voy a poner también en los comentarios Sí, la descripción. tiene las canciones porque antes de su viaje, ella no le tocaba cantar, sino que le tocaba cantar el domingo que falleció. Dios mío. Que la estaban enterrando. Y ella cambió con una amiga, entonces ella cantó una semana antes. Y ese salió, su última presentación. Está en YouTube como Giselle, su última presentación. Y esa fue la canción que ella cantó, y la canción se llama Tranquilizarás, de Cari Jove. Ay, Dios y mío. yo dije, Giselle, tú me dejaste esta canción para consolarte. Bendito sea Dios. Esa canción para consolarte y para dejarte entender que su propósito aún está es eterno, era eterno. Sí. Qué maravilloso. Estará Giselle. cantando ahorita en el cielo. Bueno. Gloria a Dios por eso. Por fe sabemos que es así. Sí, claro. Y eso es lo que creemos y lo que también proclamamos. En la descripción de este episodio voy a estar colocando directamente el acceso para esas personas que tienen algún familiar o algún amigo o alguien que ha perdido a un familiar y que está en ese proceso de duelo, y que pues esta herramienta, este libro, yo sé que va a ayudar muchísimo. Sabemos que hay... Que pues es algo que tú no lo vas a cambiar de la noche a la mañana, pero el saber cómo Gisela y su familia se ha levantado y las herramientas que ella coloca aquí que le ayudaron a superar, yo sé que va a ser de impacto para todas aquellas personas que estén pasando por ese dolor. Sí. Así que pues te agradezco una vez más, Gisela, por esa vulnerabilidad, por tu valentía, porque hoy por hoy sigues extendiendo ese amor y pues ese ministerio aún habiendo emigrado. Sí, y otra cosa es que superar un duelo sin Dios es difícil. Si superarlo con Dios cuesta, imagínate tú sin Dios, no lo puedes hacer. No. Y esa fue nuestra herramienta. Todo el tiempo, todo el tiempo viví conectada a Dios, y solamente Él me pudo dar esa fuerza que nosotros mismos no podíamos con ese dolor. Estas son una de las historias que yo diría que
que no la podemos entender, pero que sí la podemos transformar. Así que gracias, Gisela, gracias a ti, a tu familia y pues a todos aquellos que en algún momento tuvieron la conexión con tus hijas y fueron parte de esta sanación conjunta con ustedes. Así que pues gracias una vez más. Sí. Y pues hasta aquí este episodio de Mujeres Empoderadas en su Palabra. Seguimos transmitiendo cada vez más en esta serie en cuanto a la sanación, el duelo, cómo superar y transformar esas pérdidas, esos temas que a veces no nos gusta hablar, pero que son parte de los seres humanos, es parte de la vida, es parte de ese caminar de fe, porque como Gisela bien dijo durante su entrevista, la muerte es parte de nosotros tal y como es la vida. Es un proceso natural. Así que pues hasta aquí este episodio y pues te doy gracias a ti que nos ves, gracias por compartirlo y gracias por llevar un granito de arena hacia aquellos que necesitan una sola palabra para transformar sus vidas. Así. Hasta luego. Bye. Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas. Sabes que han sido grandes las